Vamos a ver de inflación. A ver, la interanual, precios mayoristas, 62,9%. La del mes pasado, 11,2%. Cuando termine este congelamiento de combustibles, ya están diciendo que va a aumentar un 38%. Hoy el dólar 59,02 y la tasa de interés 83,46. Por estamos en línea con Julia Estrada. Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gallego? Buenas tardes. Acabas de hacer un panorama preciso de los datos que de hecho salieron el día de hoy. Una locura. Una locura. Tenemos 11,2% precios mayoristas en agosto, casi ganándole a la marca récord de Cambiemos, que fue el mes de septiembre de 2018, que no sé si recordás, llegó a 16%. Sí. El aumento de precios mayoristas en un solo mes. Ahora, Juli, yo tengo una duda. ¿Cómo andás? Primero, te saludo. ¿Cómo estás, Juli? ¿Cuál es la diferencia entre el índice que conocimos la semana pasada del 4% y este índice mayorista? Bueno, es muy importante. El índice mayorista es el costo de la producción para las pymes y para las grandes empresas del sistema productivo. Son los productos, o mejor dicho, los insumos que compran esas empresas y que pagan. Por ejemplo, también está la energía adentro de los precios mayoristas, que no está impactando en ese 11,2% por el congelamiento que decía el Gallego, pero que va a impactar después de la segunda quincena de noviembre. Claro. Y estos costos lo que hacen es generar una inflación inercial que se va a trasladar sin ninguna duda a la inflación de septiembre de los precios minoristas. Es decir, la inflación de septiembre, que ya viene sobrecargada por los propios aumentos de los alimentos, que sabemos que va a estar entre el 5 y el 6%, va a recibir además una inflación de costos del sector productivo que ya en agosto es del 11,2%. Es decir, nos estamos comprando un problema de inflación de acá a fin de año más que seguro, porque cuando se produjo el aumento del 16% de precios mayoristas en septiembre de 2018, lo que vivimos durante todo el verano, no sé si lo recuerdan, fue un aumento del IPC que nunca cesó. Al contrario. No, aparte es una cadena viciosa que nunca termina. Es una cadena que nunca termina y que además es muy difícil porque si le pusiste fecha de vencimiento al congelamiento, que es de las naftas, me estoy refiriendo, en la segunda semana de noviembre, si no tenés una política tarifaria consistente y homogénea, porque también la política tarifaria tiene fecha de vencimiento, el congelamiento, que es también después de las elecciones de octubre, lo que vas a tener es una bola de nieve en donde se te va a acumular esta inflación mayorista con la minorista por la suba del dólar, con los propios aumentos de tarifas. Es decir, no hay un plan antiinflacionario consistente y no hace falta criticar al gobierno para decirlo, lo están diciendo los propios economistas ortodoxos. Ahora, la pregunta, Juli, es cómo salimos de esto en el corto plazo, porque a largo plazo uno entiende, cambiando la política económica nacional, pero en el corto plazo, ¿hay manera de poder escapar? Yo creo que en el corto plazo posiblemente el gobierno de Cambiemos tenga que experimentar algo que la transición lo está haciendo Alberto Fernández, pero lo está haciendo pensando eventualmente en su asunción, que es poder convocar a sectores para hacer algo que tenga que ver con una transición ordenada. Porque a mí me parece que Cambiemos en algún punto sigue de campaña en lo que tiene que ver con la política económica, sigue pensando en cómo comunicar, en cómo explicar, en cómo construir un relato, pero al fin de cuentas tiene que seguir gestionando hasta el 27 de octubre y sobre todo hasta el 10 de diciembre. Se ha hablado de acuerdos de precios, en algún momento la CUNSA lo sugirió, pero lo sugirió atado al dólar, y el dólar tampoco es que está en una situación de estabilidad total, porque el dólar está cerrando en 59.02, pero hoy vendieron los bancos oficiales. Entonces, bueno, y tenés una brecha del 22% con el contado con liquidación. A mí lo que me parece es que tienen que abordar la cuestión inflacionaria con capacidad estatal, con el Estado jugando el partido, porque está claro que el mercado, si en algún momento fue amigo de Cambiemos, ya no lo es más, y ni cuando fue amigo, ni ahora que evidentemente le soltó la mano al presidente, está muy convencido de que los precios tengan que ser una política que baje. Lo que pasa es que el Estado no tiene que hacer negocios y los mercados están para hacer negocios. Esa es la diferencia, bueno, como si no participa el Estado, digamos, y no es el mediador entre unos y otros, pasa lo que pasa. Bueno, eso es lo interesante, porque finalmente había una idea de que en todo caso el presidente Macri iba a perjudicar a los trabajadores, pero que tenía los mercados de su lado, y que por otro lado había una
institucionalidad que también iba a favorecer una mayor república, y los dos activos, las dos virtudes que tenía Cambiemos tampoco se vieron en la cancha porque los mercados vinieron, vampirizaron la economía lo más que pudieron, aprovecharon altas tasas durante 2016 y 2017, vino el Fondo Monetario Internacional para que ellos se pudieran ir del país ordenadamente y ya les soltaron la mano. Y si hablamos de la institucionalidad, los propios socios republicanos también consideran que esa institucionalidad es muy débil. Es decir, Cambiemos perdió sus dos principales activos y se quedó con la economía y claramente no lo ayuda. Lo que pasa es que Cambiemos nunca creyó en lo institucional. Ellos construyeron un relato, como bien decís vos, hablando de la República, la democracia, creyeron que con Carrió, que es la fiscal de la República, iba a lograr darle un halo de institucionalidad, pero jamás creyeron. ¿Y sabes cuál es el ejemplo más tremendo de la falta de credibilidad en la institucionalidad de Cambiemos? Cuando fue Caputo a la Cámara de Senadores, le tiró un piropo a Gabriela Cerruti, se aburrió, se levantó y se fue. Cero, claro. Un desprecio absoluto por la República, un desprecio absoluto por el Congreso. Estaba sentado el director de una compañía frente a sus empleados, cuando se aburrió, se levantó, se fue con la anuencia del senador opositor Maya. Ahí te demuestra que son cero republicanos, cero institucionales. Bueno, Gallego, el principal ejemplo es lo que pasó con la deuda externa. Por ejemplo. La emergencia económica. El Congreso jamás fue consultado. Hay diputados, hasta los oficialistas, que bajan la cabeza para no criticar a su propio gobierno. Hay diputados que consideran que el proceso de endeudamiento debió haber pasado por el Congreso, que la negociación con el Fondo Monetario Internacional tuvo aspectos de secretismo y de falta de comunicación que debieron haber pasado por el Congreso. De la misma manera se critica el acuerdo con la Unión Europea-Mercosur, que también tuvo aspectos de secretismo, pero que cuando las papas queman, cuando la cosa se complica, van a pedirle al Congreso que en todo caso haga la reestructuración de los bonos de ley nacional, que sancione la emergencia alimentaria, es decir, que el Congreso se haga cargo de lo que automáticamente el gobierno decidió sin consultar con los diputados. Y ahí tenés un problema de institucionalidad que después te incide en la economía, porque también hoy son los diputados los que tienen que decidir qué nivel de quita o qué tipo de reperfilamiento se le hace a la deuda externa, cuando nunca accedieron a la posibilidad de discutir qué nivel de endeudamiento externo podía tener la Argentina. Eso a mí me parece muy grave, porque finalmente la pelota cae de un lugar en donde ese lugar nunca discutió. Julia, un beso grande, gracias.